Libro de Ezequiel, capítulo 33. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Ezequiel, capítulo 33, del 1 al 9. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amado Dios, mi Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias hoy, Señor, un nuevo día, estamos reunidos. Agradecidos, Señor, por todo lo bueno que usted ha sido para con nosotros, Señor. Dios eterno, todo lo que somos y lo que tenemos, de usted lo hemos recibido, Señor. Estamos en pie por su misericordia, Señor, y llegamos aquí porque usted nos ama, Señor, de una manera especial. Dios eterno, en el nombre de Jesús, oramos para que en esta tarde, Señor, usted pueda ministrar nuestras vidas a través de su palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser oída por todos nosotros, pero también, Señor, recibida en nuestros corazones. Porque muchas veces oímos su palabra nada más, pero no la recibimos, Señor. No la guardamos o no la ponemos en práctica, mi Dios. Hoy queremos, Padre, que usted nos pueda hablar, ministrar a través de su palabra, Señor, a través de todo lo que usted tiene para nosotros en esta noche, Señor, a través de ella. Háblenos, ministrenos, Señor, enséñenos, corríjanos, Señor, y si tiene, Padre, que tratar con nuestros corazones, hágalo, Padre eterno, porque necesitamos cambiar muchas cosas en nosotros, Señor. Que a veces pensamos que están bien, Señor, que estamos haciendo las cosas bien, pero usted nos conoce. Y si lo estamos haciendo bien, Señor, ayúdenos para hacerlo mejor cada día. Porque usted sabe, Señor, todo lo que hay, el deseo que hay en nuestros corazones, el anhelo que hay en nuestros corazones de servirte, de amarte, de obedecerte. Ayúdenos, Señor, para que su palabra pueda hablarnos, ministrarnos, tocar nuestros corazones profundamente, Señor, y que en esta noche podamos recibir una bendición especial a través de su palabra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Muy bien, puede tomar asiento, hermano. Esta palabra de la atalaya
o el deber de la atalaya es una palabra que nos habla directamente a nosotros en nuestras responsabilidades personales dentro del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, no tan solo con respecto a nuestra vida personal, también con respecto a lo que nos rodea, a lo que está a nuestro alrededor. Dios nos ha puesto a nosotros por atalaya y tenemos una tremenda responsabilidad. En estos tiempos que vivimos, la iglesia del Señor está siendo muy atacada en un área que como pastor me he dado cuenta que está destruyendo mucho la iglesia del Señor, y esta es la parte sexual. Pero está entrando, no tiene edad, no tiene límite de edad, está entrando a través de la pornografía. Muchos jóvenes, y he hablado con jóvenes y jóvenes muy pequeños de edad que están metidos en la pornografía. Y la tristeza que hay en mi corazón es la falta de preocupación de los padres con respecto a qué le están entregando a sus hijos. La pornografía es un área que está destruyendo tremendamente la mente y el corazón de las personas. Lo está llevando a una depravación, a una degeneración. Y cuando nosotros nos damos cuenta que como padres, delante de Dios, tenemos una tremenda responsabilidad y somos atalayas delante del Señor para advertir el peligro que nuestros hijos están corriendo. Yo creo que es una irresponsabilidad de un padre que le compre un celular y le contrate internet a sus hijos. Es una irresponsabilidad. Yo creo que ningún padre que pueda entender lo que significa el ataque del diablo sobre los jóvenes y sobre los niños y los adultos y aún los ancianos, va a contratarle internet a sus hijos. Yo creo que nosotros como niños, cuando éramos niños, vivimos en una forma inocente, en una forma en que no necesitábamos un celular, no necesitábamos que nadie nos llamara y supiéramos dónde estaban. La excusa hoy es que se necesita un celular para llamar y para saber dónde están. Yo creo que cuando nosotros entendemos que si hemos enseñado a nuestros hijos en una manera correcta en nuestro hogar, ellos también van a tener la responsabilidad de cuidarse fuera de nuestro hogar y llegar a la hora. No necesitan un celular para estarlo llamando, no necesitan un celular para contactarse porque no lo usan para eso. Si usted revisa las llamadas de sus hijos y en cuanto ocupan lo que usted le contrata a ellos, las llamadas son nulas. Lo único que ocupan los celulares y todos los notebooks y todo lo que el gobierno le regaló a los niños para hacer tareas es para jugar y para meterse a internet. Y los padres hoy están destruyendo las vidas de sus hijos. Y yo quiero hablarlo de esta manera porque la están destruyendo. Porque no tienen la capacidad y no tienen la valentía de poner autoridad en sus hogares. Hasta que ven a sus hijos destruidos, se dan cuenta de lo que han provocado, pero ya es tarde. Como he dicho, he hablado con jóvenes que están metidos en la pornografía. Y sus mentes, yo sé que están destruidas. ¿Cómo alaban a Dios? ¿Cómo honran a Dios? ¿Cómo glorifican a Dios? Con todo aquello en su mente. Si hoy nosotros no entendemos, para uno como pastor es difícil involucrarse en las familias y hacerle entender a los padres el peligro que hay en estos tiempos. Mi responsabilidad es predicarlo, pero a veces tengo que hablar y a veces tengo que conversar con personas que no puedo llegar más allá de lo que
los padres deberían llegar. Y es triste porque se nota que no hay una preocupación de los padres. Se nota que no hay una inquietud de entender que esta es una arma que el diablo ha puesto en las manos de todos los jóvenes, niños, adultos y aún ancianos. Es un arma tan peligrosa que está destruyendo a muchas vidas. Si nosotros nos damos cuenta, dentro de las iglesias, la mayoría de la gente que cae en pecado es por el área sexual. Y no es algo que sea una caída y se levanten, sino que es un proceso de deslizamiento. Siempre lo hemos explicado. La Biblia dice que no es más santo el que nunca cae, sino que el que cae y se levanta. Nosotros podemos caer y podemos levantarnos. ¿Me entiende? Podemos levantarnos y seguir adelante. Pero el que se desliza va a llegar un momento en que no tiene vuelta atrás. Porque el diablo lo engañó tanto, sedució su corazón, sedució su mente y provocó que todo lo que él o ella estaban haciendo no era tan malo. Y hoy día no pueden volver al Señor. Empiece usted a pensar en todas las personas que se han alejado de Dios, se han apartado del Señor, ¿en qué han caído? ¿Y cómo cayeron? Y muchos de aquellos pecados son avalados por sus padres. Los padres avalan el pecado de sus hijos. Y ese es el problema tremendo que un día nosotros tenemos que dar cuenta. Por eso Dios ministraba esta palabra del atalaya. El atalaya no es tan solo el pastor que tiene que predicar una palabra y decir lo que la iglesia tiene que hacer. Los padres son atalayas dentro de sus hogares. Y si no ponen normas dentro de sus hogares, y si no se ponen valientes en sus hogares, hermanos, su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos se van a destruir, se van a corromper y va a llegar a tal límite que ya no tenga vuelta atrás. Pero lo otro más terrible es que cuando nosotros sabemos de pecado y aceptamos el pecado, nos convertimos en cómplices de ese pecado. Entonces, cuando yo ministraba esta palabra, y yo sé que usted la ha leído mucho, a lo mejor se ha predicado muchas veces, pero aquí la palabra de Dios dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajera espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo. O sea, la responsabilidad de la atalaya era, cuando veía el peligro, tenía que tocar la trompeta y avisar al pueblo del peligro que venía. Todos nosotros, los adultos, somos conscientes del peligro que tiene la internet. ¿Somos conscientes o no? Y si nosotros somos conscientes, usted cuando ve a su hijo pequeño y usted tiene un arma en sus manos, vamos a poner nada más un cuchillo en su mano, ¿se lo prestaría a su hijo que es pequeño ese cuchillo para que él jugara? ¿Por qué no? Porque se va a herir, se va a dañar. ¿Y por qué a un niño pequeño, a veces niño de 3, 4 años jugando con celulares? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos estén tranquilos, no importa cuánto se corrompan en su mente, no importa cuánto dañen su corazón, no importa. Lo importante es que estén tranquilos, que no nos molesten, que no nos hagan problema. Si un niño de 6, 7 años le pide a su padre un celular, los padres se lo compran. Hay niños pequeños que andan en las micro, en cualquier lugar andan con tremendos celulares, sus padres se los compran y tienen la internet en los celulares y se meten en todas aquellas cosas. Pero los padres no han tomado en cuenta aquello que es un arma que el diablo le ha puesto en las manos de su hijo y ustedes han sido utilizados para hacer aquello. Entonces, como atalaya, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tocar la trompeta y hacer entender al pueblo del peligro. Pero yo como pastor puedo predicarle aquí a usted, hacerle entender el peligro tremendo que tiene la internet. Todos lo saben, estamos conscientes del peligro, estamos conscientes de la inmoralidad que hay hoy día en el mundo entero. Estamos conscientes de todo aquello, pero ¿qué hacemos?
¿Qué estamos haciendo nosotros para revertir aquello, para que en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos no suceda eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Dice, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se percibiere, viniendo la espada, lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. Muchos han muerto, porque aunque nosotros veíamos el peligro que estaban expuestos, nosotros nunca le dijimos nada. Yo hablaba un día con un joven y le decía, hermano, ¿por qué pasa tanto tiempo en la internet? ¿Por qué siempre está con el celular en todo momento? ¿Por qué pasa siempre ahí? No, es que me gusta ver esto. Hermano, eso te va a llevar a destruir tu vida. Eso te va a llevar a apartarte de Dios. Eso te va a llevar a pensar otras cosas. Hoy día está lejos de Dios. Pero uno le advierte. Pero ¿quién está ahí para decirle también eso no está bueno? ¿Quién está ahí para decir, hermano o hermana, mira, no está bien lo que estás haciendo? ¿Quién está? El problema es que queremos que otros hagan lo que yo tengo que hacer como responsable. Como digo, nosotros como pastores tenemos que predicar en la iglesia, pero ¿quién los ve en la casa? Yo no puedo ir a verlo en la casa. Yo no puedo saber qué le compra a usted o qué le contrata a usted a sus hijos. No puedo saber cuánto tiempo pasan ellos en la internet, cuánto tiempo pasan en el celular, cuánto tiempo pasan en un computador. No puedo ver eso. ¿Quiénes ven aquello? Son los padres. Entonces, si usted no pone norma en su hogar, si no pone reglas en su hogar, hermano, usted va a ver más tarde a su familia destruida. ¿Y qué va a pasar con su vida? Tristemente, la Biblia dice claramente aquí, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere a alguno de ellos, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. O sea, la persona se destruirá, la persona morirá por causa de su pecado, pero Dios demandará la sangre de esa persona. O sea, dirá, tú eres responsable, tú fuiste responsable, tú pudiste parar el pecado y no lo hiciste. Normalmente siempre se dice, en la iglesia caen en pecado personas, y el pastor ¿qué hace? Cuando uno va a ir a las casas, cuando uno va a seguir a las personas que están haciendo, ¿quiénes son los que tienen que controlar eso? Son los padres. Los padres son los que tienen que poner normas en su hogar, los que tienen que decir las cosas como son. Tienen que tomar a sus hijos y enseñarles lo que hoy el mundo está haciendo, cómo está viviendo el mundo. Si no, más tarde vamos a tener gente homosexual, lesbiana dentro de la iglesia y vamos a estar involucrados en todo ese pecado dentro de la congregación. Y los padres lo sabían y los padres nunca pararon aquello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la Biblia dice que nosotros somos atalayas, que nosotros tenemos que advertir, que tenemos que abrir nuestra boca, que tenemos que decir las cosas, que tenemos que frenar las cosas. Pero no lo podemos hacer en grupo general y decir esto es aquí. ¿Por qué? Porque las personas salen de aquí y cada uno sabe lo que hace fuera. Pero son los padres que tienen autoridad en sus hogares. Son el esposo que tiene la autoridad sobre su esposa. Si su esposa pasa todo el día en la internet o en un celular, es el esposo que tiene que decir está bueno eso. A veces uno llega a las casas y en las casas están todos con su celular y ya nadie conversa, ya nadie habla, ya nadie tiene comunicación unos con otros, ya no hay esa comunicación que había antes en la familia. Se ha perdido todo aquello. Es buena la tecnología, es bueno tener un celular, pero el celular es para llamar.
O si no tiene para llamar, escribe un mensaje, pero eso es todo. Pero si usted se pasa todo el día en el celular y pasa todo el día, va a empezar a llegarles de los otros mensajes, porque el diablo sabe su debilidad y sabe mi debilidad y va a empezar a enviarnos mensajes de aquellos. ¿Usted cree que el diablo no sabe cuál es nuestra debilidad? Y si nosotros nos exponemos a eso, ¿qué va a pasar? Siempre decimos que necesitamos internet, necesitamos para que los niños hagan sus tareas. Vea cuántas tareas hacen los niños. ¿Cuánto tiempo pasan haciendo tareas? Dice entonces que si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta. Una trompeta es una voz que se levanta por sobre las demás voces. Un sonido que sobresale a lo demás. Eso significa autoridad. O sea, si nosotros como padres no tenemos autoridad en nuestro hogar, no somos atalaya. Si no levantamos nuestra voz para parar el pecado en nuestro hogar, no somos atalaya. Quizás mañana lloraremos. Quizás mañana sufriremos por las consecuencias de lo que se ha hecho. Pero ya será tarde. Dice: el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno de ellos, te fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y aquí Dios le habla a Ezequiel y le dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, Dios le pone el ejemplo de la labor que hace un atalaya en la área natural, cuando habían guerras, cuando habían enemigos que se acercaran, cómo el atalaya funcionaba. Y Dios le dice a Ezequiel: mira, Ezequiel, yo te he puesto a ti como atalaya, pero lo que tú tienes que hablar son las palabras que salen de mi boca, tú les amonestarás a ellos. Cuando nosotros tenemos que parar el pecado en nuestra casa, parar el pecado a nuestro alrededor, nosotros tenemos que usar la palabra. Nosotros tenemos que decir lo que la Biblia habla. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, hermano, y hacer entender que usted y yo no nos podemos hacer partícipe de pecados ajenos. No podemos ser cómplices de pecados que otros están cometiendo, porque delante de Dios estamos siendo tan responsables como los que cometen pecado. Y es difícil esto, porque a veces cuando hay pecado en nuestro hogar, ¿qué pasa? Dice: pero ¿cómo lo voy a hacer? Dice la palabra, dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero es que mi familia. Pero la Biblia dice: el que ama a padre, a madre, a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice? Es digno de mí. O sea, si usted y yo, hermano, entendemos que la palabra de Dios nos encierra y la palabra de Dios nos lleva a entender que usted y yo somos responsables delante de Dios de hablar la palabra, de decir lo que está malo y decir lo que es pecado, porque Dios nos va a demandar un día si realmente cumplimos con lo que Él nos ha encomendado. Porque hoy día se acepta todo dentro de este mundo. Porque los tiempos que vivimos, ya todo es normal. Todo es normal. Usted puede hacer lo que quiera, vivir como quiera, es normal. Y para la iglesia también está siendo normal. ¿Por qué? Porque toda la gente y todas las personas se están metiendo en la internet y están viendo toda esta basura todos los días. Y su mente se está cauterizando. Su conciencia se está cauterizando y están llegando a pensar que todo es normal.
O sea, si el mundo comete pecado, en la iglesia no es nada raro que se cometa. ¿Por qué? Porque es normal, porque no es malo. Como hablaba con una persona hace poco, me decía, bueno, si este hombre hizo este pecado, ¿por qué ella no puede cometer este pecado también? Si el esposo hizo esto, ¿por qué la mujer no puede hacer esto? Esa es la forma que el mundo ve hoy. O sea, que si el hombre agarra a una mujer y se va con ella, la mujer tiene toda la libertad de agarrar a otro hombre e irse con él. O sea, esa es la forma de vida hoy dentro del mundo, en el mundo de hoy. Pero dentro de la iglesia estamos llegando a ser la misma condición. Porque ¿quién levanta la voz hoy? ¿Quién dice algo? ¿Quién para el pecado hoy? ¿Quién tiene voz como de trompeta para decir, no, basta, ya no hay más pecado en mi casa? ¿Quién lo hace? Y Dios le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, cuando usted y yo hablamos de lo que la palabra de Dios dice, nosotros estamos amonestando de parte de Dios. No es algo nuestro, no es algo que yo pienso, que yo creo, es lo que Dios dice. No es que yo vaya y diga, mira, esto es lo que yo pienso con respecto a eso. No, eso es lo que Dios dice con respecto a ese pecado. Eso es lo que Dios habla con respecto a ese pecado. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. Por eso que Dios le dice a Ezequiel, tú le amonestarás de mi parte. O sea, Ezequiel tenía que decir lo que Dios le hablaba a él. Y nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice a través de su palabra. No es lo que yo creo, como decía, no es que yo pienso que debe ser de esta manera. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Qué es lo que Dios habla al pecador? Que se arrepienta. Porque la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Si el Señor dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, o sea que Dios ya ha dicho que si alguien está en pecado va a condenación eterna. Pero si yo soy atalaya, voy y le digo, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Tú necesitas arrepentirte, volverte a Dios. ¿Por qué? Porque hay condenación sobre tu vida. Y si esa persona, hermano, no me escuchare, bueno, yo ya he librado mi alma, he librado mi vida, he librado la responsabilidad que tengo delante de Dios. Pero si no lo hago, si no digo nada, Dios va a demandar la sangre de esa persona. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos de esa manera? Dice, bueno, ellos son responsables, él es responsable, que haga lo que haga, ¿qué me importa? No, no es que me importa. No es que lo tomemos de esa manera. Es que en realidad Dios va a pedirme cuenta. Porque cuando yo sé algo que está pasando, cuando yo sé del pecado de una persona delante de Dios, ya soy responsable. Y Dios me va a decir, tú eres atalaya y tú tienes que hablar de mi parte una palabra a esa persona. Y si tú no le hablares, yo voy a demandar la sangre de él. Él se va a perder, él se va a condenar, él se va a ir al infierno, pero yo voy a demandar la sangre de él sobre ti. ¿Qué significa eso? Que aunque salte y brinque y aunque haga lo que haga, no me voy a salvar. Porque soy tan responsable como el que está pecando. ¿Se da cuenta? Que no es fácil la cosa. ¿Pero a quién le gusta ser atalaya? ¿Le gusta ser atalaya a usted? Para ser atalaya, hermano, no te van a amar mucho, no te van a querer. Vas a ser odiado. Como conversábamos con mi hermano Ricardo antes y decíamos, la labor más difícil que hay dentro de la iglesia es la labor de un pastor.
Si usted nunca va a escuchar un letrero, gran pastor predica, sino gran evangelista, gran apóstol, gran misionero. Escucha eso. Pero no va a escuchar ni va a leer gran pastor predica la palabra. Porque son grandes aquellos que vienen y predican. Para predicar un mensaje de evangelismo, claro, tiene que prepararse, tiene que tener comunión con Dios, pero predica y se va. No trata más con la gente. Se convirtieron 100 personas, ahí te las dejo, arréglate tú con ellas. Pero imagínense, el pastor tiene que arreglarse con esas 100 personas que se convirtieron. Y tiene que tratar con cada uno de ellos. Y no es muy amado, sino que más es un poco alejado. Porque usted ve, cuando vienen los predicadores, la gente, todo se saca foto con los predicadores. Pero no ve muchos sacándose fotos con los pastores. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los otros son grandes. Pero tenemos la responsabilidad de nosotros ser atalayas. El pastor es una atalaya dentro de la iglesia. Usted es una atalaya en su hogar. Usted es una atalaya ahí donde usted, en el círculo de trabajo dentro de la obra. Usted es una atalaya. Y usted tiene que levantar la voz. Si usted como padre y madre no levanta la voz y no pone autoridad en su hogar, Dios va a demandar de usted aquello. Por eso es que el Señor le dice que cuando Él dijera al impío, de cierto morirás. Nosotros sabemos a través de la palabra que una persona que comete pecado y está en pecado, va a condenación. Va a condenación, aunque digas que me arrepentí. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Porque el arrepentimiento no es arrepentirme y seguir pecando. Entonces, si yo sé que alguien está cometiendo pecado, va a condenación, y yo no levanto mi voz y no pongo autoridad y corto el pecado de mi hogar, de mi casa, yo soy responsable delante de Dios. A nosotros nos gustan todas las cosas fáciles. Es como cuando uno trata de arreglar un asunto, dice que lo arregla el pastor. Todo asunto difícil que lo arregla el pastor lo arregla. A veces nosotros queremos que también el pastor arregle su casa. Yo no estoy para arreglar su casa. Yo no estoy para arreglarle la situación de los problemas que usted tiene en su casa. Es usted como padre, como madre, que tiene la obligación delante de Dios de arreglar y sacar el pecado de su hogar. Pero si usted fomenta el pecado comprándole celulares, contratándole internet, y le tiene wifi en su casa y sus hijos están metidos en la internet, usted no se haga el inocente delante de Dios. No se haga el inocente delante de Dios. Porque usted sabe lo que sus hijos están haciendo. Es que yo no lo he visto, no necesita verlo. Hoy día, nada más cuando comiencen las clases, gánese afuera de donde salen los niños de clase, nada más vaya a la básica, vaya aquí a la San Antonio y gánese afuera. ¿Qué salen conversando todos los niños? Escúchelo, aunque sea 5 minutos, váyase detrás de ellos. Yo un día hice ese experimento, ese ejercicio, de irme detrás de unos niños, tendrían 7 años, 8 años. Hablaban de cosas que ni siquiera yo entendía, de sexo. Cosas tremendas, hermano. Entonces, imagínense esos niños, la mente, la corrupción que hay en su mente, en su corazón, cómo ven las cosas ellos. Hoy día
esta basura de la pornografía está corrompiendo la mente, está dejando sin sensibilidad. Ya no hay amor dentro de los noviazgos, dentro de los matrimonios, hay basura. Porque las mentes se han corrompido. ¿Pero quién para eso? ¿Quién lo para? Queremos que en el colegio le enseñen, queremos que en la iglesia le enseñen, queremos que en todos lugares le enseñen. No, en el hogar donde se debe enseñar. La iglesia es para ministrar la parte espiritual, la iglesia es para edificar la parte espiritual. Pero usted es responsable de controlar, de poner normas, de exigir cosas. Hermano, es el tiempo de exigir. Y dice algunos, si yo exijo se me va, me dijo, que se vaya. Que se vaya, hermano. ¿Sabes qué? O sea, porque no se vaya tu hijo, tú vas a permitir el pecado que está corrompiéndolo a él, pero después va a corromper a 2, 3, 4 de tus hijos. Y a lo mejor te va a corromper a ti también. Porque este es un pecado, es un espíritu que está controlando las vidas y la familia hoy. Hermano, vea cuánta gente está siendo destruida por esta basura. Vea nada más. Si usted pasa en internet, vea en internet cuánta gente está siendo destruida. Este es el imperio más grande que recibe más dinero que todo el imperio de la pornografía. Porque todos se alimentan de esta basura. No le voy a preguntar si usted alguna vez ha visto. Dice, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. Se imagina, Dios dice, y si tú no hablares. Y si tú te vas a callar y no le vas a decir nada. Si tú sabes que algo malo está pasando, que algo está sucediendo, te vas a callar. Si sabes que va a ir a una condenación eterna, que no tiene esperanza más. Porque la verdad, hermano, que aquellos que conocen a Dios y se apartan y caen en el pecado, es muy difícil que vuelvan otra vez a levantarse y a ser restaurados. Es más fácil que una persona que nunca ha conocido a Dios vuelva a Dios y sirva a Dios, que una persona que conoció a Dios y se embarre ahí en el pecado vuelva al Señor. Porque la Biblia dice que somos muchas veces como la puerca lavada, que vuelve a revolcarse en el cieno, en el barro. Quizás son palabras duras, pero esa es la verdad. Es que de verdad me duele saber que aún jóvenes y niños están siendo corrompidos y que nadie hace nada y que los padres no hacen nada. Y que el pecado de la sexualidad está corrompiendo a la iglesia del Señor, la está destruyendo. Y eso no es porque se planifique dentro de la iglesia, sino que viene de los hogares. Los hogares nunca frenaron, en la familia nunca pararon el pecado, nunca dijeron ya basta. Ese es el problema. A veces se dice que la iglesia está llena de pecado. ¿Y de dónde viene el pecado? ¿Viene de la iglesia? Viene de los hogares, viene de la familia, viene de ahí porque nadie levanta la voz, nadie es una atalaya, nadie dice nada. Todos quieren que otro arreglen el problema, que otro solucionen el problema. Estamos como el mundo quiere que el Estado le dé todo, que le construya una casa, que le arregle la casa, que le dé esto, que le dé este otro, y no hacen nada para lograr alcanzar ellos por su esfuerzo algo. Nosotros estamos igual con el Señor. Queremos que el Señor arregle a mi hijo, arregle a mi hija, arregle a mi padre, arregle a mi madre. Los arregle el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Mira, imagínense, ¿hacia dónde van nuestros hijos? ¿Hacia dónde van? A una muerte eterna. Dice, el impío morirá por su pecado. Pero dice, su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta?
O sea, no va a quedar sin consecuencia para nosotros. Y si nosotros le advertimos, y si nosotros le decimos, y si nosotros sacamos el pecado de nuestro hogar, ya no es responsabilidad nuestra. Lo hicimos. Pusimos las cosas en lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Que ya no podemos tener esa comunión que antes teníamos si hay pecado en tal persona. Mire lo que la Biblia dice. Si un hombre se mete con una prostituta, ¿qué dice la Biblia? Se hacen una sola persona. O sea que el hombre es como una prostituta también. Imagínese una persona que está cometiendo pecado, fornicación, adulterio, pornografía. ¿Qué pasa? ¿Qué espíritu estamos nosotros entrando en nuestro hogar? Nosotros vemos todas las cosas simples, sencillas. No es tan malo, no es malo. Usted está dejando espíritus entrar a su hogar, que controlen su hogar, que controlen su familia, y más tarde destruirán todo lo que hay dentro. Pero dice, si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare del camino, de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, si usted y yo le hablamos, le decimos, sacamos el pecado, y esa persona no se arrepiente, la consecuencia, la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Se perderá porque él quiso perderse o ella quiso perderse. Pero tú has librado tu vida. O sea, delante de Dios hiciste lo correcto. El atalaya, todos nosotros pensamos que el atalaya nada más es aquel que sale y predica la palabra allá afuera. Siempre decimos que nosotros somos atalaya del Señor. Pero el atalaya tiene la primera responsabilidad en su hogar. Primera responsabilidad. Es por eso que estamos haciendo nosotros como padres. Si tu hijo no necesita un celular, ¿para qué le tienes celular? Si no lo usa para llamar, si no necesitas llamarlo, si no necesita la internet, ¿para qué le tienes? ¿Para que se corrompa? ¿Para que se destruya? Es que voy a tener problemas. Mejor ten problemas hoy. Mejor frena hoy el pecado a que mañana no tengas ninguna posibilidad. Una vez, no es que yo vaya a decir que se haga eso aquí. Una vez se predicó en la iglesia que los televisores estaban corrompiendo a la gente. El pastor dijo, todos los que tengan televisores tráiganlo acá. Y todos los hermanos trajeron sus televisores y los regalaron para la iglesia. Yo no voy a decir eso. Pero sabe que cuando pasó eso, muchos de nosotros teníamos más tiempo para el Señor. Porque cuando estaban apareciendo los televisores, uno se afanaba. Hasta las comedias estábamos metidos. La muchacha italiana viene a casarse, todo metido. Imagínense, yo veía esas comedias. No estoy diciendo yo no veía, sí las veía. Pero cuando eso pasó, se acabó todo. Cuando tus hijos, hermano, dejen esa basura que está corrompiendo sus vidas, van a tener más tiempo para buscar a Dios, pero van a tener más tiempo también para conversar contigo. Tú vas a poder hablar, vas a poder conversar con tu hijo, vas a poder pasar más tiempo con él y no va a estar, porque algunos hasta tienen que conversarle, mandarle WhatsApp al hijo que está ahí en la pieza, en el otro lado.
baja a comer. Yo lo he visto. Baja a comer. Imagínese. Ya no hay comunicación, ya no hay el hablar. No, si tengo WhatsApp, tenemos internet ilimitado, así que no hay problema, dele, no. Es el tiempo que volvamos a la comunión de familia. Es el tiempo que nos sentemos en la mesa y podamos conversar. Conversar en vez de estar viendo un celular. Es el tiempo que los hijos tengan tiempo para jugar en cosas que no dañen su mente. Antes los niños salían a la calle a jugar, le hicieron canchas por todos lados a los jóvenes. Vea cuánto juegan a la pelota ahora. Antes, hermanos, jugábamos hasta en la calle, no teníamos dónde jugar, estábamos buscando lugares para jugar. No habían canchas donde jugar. A veces había que esperar 2, 3, 4 horas para poder arrendar una cancha. Ahora usted camina por todas las poblaciones, hay canchas. ¿Cuántos están jugando? ¿Cuántos niños ve jugando? Y si los ve en la cancha, están con el celular. Sí, es una vuelta. Entonces es el tiempo. Mejor venda eso, hermano. Y regálele algo bueno a su hijo, una Biblia. Apuesto que los que tienen celulares no tienen Biblia. O sea que tiene celular usted. ¿Tiene Biblia usted? Hermano Daniel, ¿tiene Biblia? ¿Y hermano? ¿Usted? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿A dónde está la Biblia? Hostia, no quieren que nadie le pregunte ya. Hermano, si estoy predicando esto, es porque sé que lo que está pasando con varios jóvenes acá. Y sé lo que ya pasó con varios que le advertí, hablé con ellos. Y me duele en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque uno les dice, esto le va a pasar, este peligro tiene, esto va a suceder con su vida. No, no me va a pasar. No, si yo no lo uso para eso. No, si yo nada más me comunico. No, si yo veo nada más lo que pasa. No es así. ¿Sabe qué? Nuestros ojos es donde entra todo a nuestra alma. Todo lo que usted y yo vemos queda acá en nuestros corazones. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos, que nosotros no cuidamos nuestros ojos. Es el tiempo, padres, cuiden a sus hijos, cuídenlos. Van a entrar en una etapa de colegio. Ellos van a estar expuestos a muchas cosas, las conversaciones, lo que se habla en los colegios, todo lo que ellos van a escuchar. Fuera de eso, eso los va a llevar a que su mente empiece a pensar cosas y el enemigo va a traer que empiecen a meterse en cosas que no están bien. Así que si usted quiere ser una atalaya, es el tiempo que levante su voz. Y levante su voz como trompeta. Trompeta es autoridad. Es parar el pecado. Ya basta. Está bueno ya. Y si usted lo hace, hermano, dice la palabra, su vida la ha librado delante de Dios. Pero si no lo hace, usted es responsable por aquellos que caerán en pecado. No podrá decir como dijo Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No podrá decirlo. Porque nosotros somos responsables delante de Dios. Colóquese en pie, hermano. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento. Yo quiero que en esta hora podamos meditar en la palabra. Usted sabe cómo está su vida, su corazón. Usted sabe también
si has sido un buen atalaya o no has sido atalaya. Porque no hay mal atalaya, sino que no hay atalayas. Porque si somos atalaya, vamos a levantar la voz sí o sí. Vamos a advertir del pecado sí o sí. Vamos a frenar lo que está corrompiendo la vida de nuestra familia. Es el tiempo de hacerlo. Pero si tú no estás siendo una atalaya, es el tiempo de arrepentirte y pedir perdón a Dios. Si no estás preocupado por tus hijos, por tu familia, por lo que está pasando con ellos, que quizás sean corrompidos y tú no te has preocupado, no has hablado con ellos de saber si en realidad ellos han caído en pecado, en ver cosas que han dañado y corrompido su mente. Si tú no estás preocupado de conversar con ellos y darte el tiempo de preguntar cómo están, cómo está su vida espiritual, y quieres tenerlos tranquilos, regalándoles celulares, regalándoles la internet para que ellos se sientan bien. Quizás están ellos amando más al mundo y sus deseos que amando a Dios. Es el tiempo de pedir perdón a Dios. Si tú estás en esa condición y no has levantado tu voz en tu hogar, y has permitido el pecado en tu hogar, has permitido cosas que no están bien y que sabes que no están bien dentro de tu hogar, y han permanecido ahí, y no has dicho nada por temor, eres responsable delante de Dios y necesitas arrepentirte. Si tú estás en esta condición, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si tú estás seguro, segura, que no has hecho lo correcto con tus hijos, con los que están en tu hogar, a lo mejor no son hijos, a lo mejor son nueras, yernos, a lo mejor son personas que han llegado ahí, tú has permitido pecado en su hogar, en tu hogar. Un hogar que debería ser santo para Dios. Un hogar que debería ser dedicado a Dios. Porque fue Dios que te lo dio. Fue Dios que te bendijo con ese hogar. Y has permitido pecado. Y has permitido que entren cosas ahí. Que entren personas que no deben entrar. Yo quiero orar por ti hoy. Amado Dios y Padre eterno, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por tus hijos que tienen sus manos levantadas hoy, Padre. El levantar sus manos es un reconocimiento que han permitido pecados, Señor, a conciencia, no inconscientemente, porque todos nosotros sabemos lo que es pecado, lo sabemos. Pero si lo hemos permitido, Señor, ha sido voluntariamente y conscientemente. Señor, ellos han levantado sus manos para decirte, perdónanos, Señor. Yo te pido, mi Dios, por ellos. Yo clamo, Señor, por ellos. Dios mío, ten misericordia de sus vidas. Señor, que sea tiempo que frenen el pecado en su hogar. Que sea tiempo, Señor, que levanten su voz como de trompeta para decir lo que es pecado, lo que está mal delante de ti. Aunque, Señor, tendrán muchos detractores, aunque muchos se levantarán en contra de ellos, pero tú estarás, Señor, de su lado. Tendrán al más grande, al más fuerte, al más poderoso, Señor. Hoy ya nadie quiere decir nada, Señor, porque no quieren tener problemas, porque no quieren tener dificultades. Pero tú dijiste, Señor, en el mundo vas a tener aflicción. Señor, si tú nos dejaste en este mundo es para que nosotros fuésemos la sal
y fuésemos la luz de este mundo, Señor. Para que haya una diferencia con el mundo, para que frenemos el pecado y la corrupción, Señor, que está hoy, Señor, controlando a la humanidad. No queremos que ese mismo pecado controle nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por no haber sido fieles, por no haber parado el pecado a tiempo, Señor. Perdónanos, Padre, porque en realidad hemos sido cobardes en nuestras actitudes, en nuestras acciones. En el nombre de Jesús, yo te pido, restaura la vida de tus hijos y dale valentía, Señor, para sacar toda la inmundicia, todo el pecado que ha entrado en los hogares hoy, para que los hogares sean santos para ti, Señor, para que la corrupción y la inmoralidad sea echado fuera, Señor, para que tú seas entronado, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, donde la santidad, Señor, sea el centro de todo. Yo te doy gracias porque eres bueno. Y sé, Señor, que nos hablas a tiempo, Señor. Quizás para muchos ya es fuera de tiempo, pero, Señor, ¿cuántas veces tú les hablaste? ¿Cuántas veces les ministraste, Señor, del peligro, de cómo el enemigo trabaja, Señor? Que tu palabra dice que el diablo se presenta, Señor, como ángel de luz, Señor. Se presenta, Señor, de una manera, Padre eterno, para seducirnos. Dios eterno, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Restaura las vidas de aquellos que han caído, Señor. Haz que se puedan volver a ti, Señor. Haz, Padre eterno, que ellos puedan ser tocados por tu Espíritu Santo. Aunque el enemigo ha tomado control de sus vidas, de sus mentes, y muchos ya están cauterizados, Señor, su conciencia. Pero tu Espíritu Santo puede romper todo, Padre. Yo te pido, Señor, restaura a aquellos que han caído. Aquellos, Señor, oh Dios mío, que hoy están envueltos en el pecado y en la inmundicia. Levántalos, Padre eterno, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Fortalece nuestras vidas, Señor, y que tú nos des victoria cada día, Padre. En el nombre de Jesús, a usted sea honra, gloria y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.